Y le pongo OK. Hola, buenas OK. noches, Gerardo. Buenas noches, Sergio. Qué gusto saludarte. Muchísimas, muchísimas gracias por darme estos 30 minutos en este ensayo, esta situación que estoy viviendo en este momento. La verdad es que es el primer programa para un espacio que yo he denominado para comentar. Y la verdad es para mí muy padre que me puedas acompañar estos minutos, pues porque eres alguien que se ha dedicado a estudiar, además eres alguien que me abrió un espacio en la historia del PAN. Ujú. Efectivamente, hiciste una investigación y pues sí, fui momentáneamente secretario nacional de Acción Juvenil en el espacio entre Saúl y Pepe. Pero pues ahora sí que gracias a la actitud, al apoyo de don Luis H. Álvarez, que en paz descanse, que se preocupó mucho de la organización juvenil, el secretario previo a Saúl, Felipe Calderón, pues también otro hombre de la historia. Entonces, la verdad es que es muy significativo y es la razón de invitarte a participar en este programa. Eres un hombre de la historia, eres un hombre de los libros, has hecho investigación y la verdad quisiera que pudiéramos intercambiar unos minutos el momento histórico que está viviendo el PAN desde ese punto de vista. Ya hay muchas, se abren muchas aristas para tener otro tipo de conversaciones y más, pero tú como hombre de historia, ¿cómo estás viendo? Yo digo, soy de la generación del cincuentenario. Formalmente ingresé en 88 al PAN, con la problemática local de Ciudad de México y todas esas cosas que fueron parte de la historia y que algunas no se han ido, pero bueno, finalmente así fue. Yo seguía al PAN desde 83, 86, don Luis, y tuve la oportunidad y la fortuna de convivir con ellos. Entonces, de 86, 88, la gran campaña a 2000 fueron 12 años. Gobernamos 12 años y hemos sido testigos de 18 años de campaña de Andrés Manuel López y 6 de gobierno, o sea, 24 años. En esos espacios históricos y lo que tú has visto, lo que has investigado, lo que has aportado al PAN como investigador, ¿en qué momento estamos ahora? Mira, bueno, en primera te agradezco, ahora sí que agradezco la gratitud con respecto a aquel famoso espacio en lo que llamabas, lo que tú bien diste a llamar la Galería del Terror, ahí en el CEN, al cual tengo casi 3 años que no me presento por esos lugares. Eh, y bueno, finalmente quiero antes de cualquier otra cosa, pues decirte que, bueno, pues la historia es así, la historia es de aparecidos y desaparecidos. La historia es de que si encontramos un papel y encontramos un documento, pues tenemos que consignarlo. Y muchas de las veces hay quienes intentan que la historia se quede como está. Hay quienes intentan que la historia se modifique a contentillo. Hay quienes intentan que la historia sea como mejor me parezca a mí. Y vamos, no me estoy yendo hacia otro lado, sino hacia donde tú me comentas. Pues sí, somos de una generación, aunque con una diferencia de 4 o 5 años, somos generaciones muy vinculadas, muy unidas. Lo comentábamos que, bueno, vengo de una, digamos, de raza extraña en la que, bueno, habemos pocos con esas características. Contaría yo a Minadab, un buen amigo, y yo, aunque él sí es de campaña, yo no soy de campaña, pero bueno, somos dos que nos hemos dedicado, somos unos de los pocos locos que nos gusta estar metidos en libros y en papeles viejos.
Y ciertamente, en un momento dado, hacia el PAN como instituto político, creo que lo que le está pasando es justamente que se ha perdido un poco en esta pregunta que tú me hacías. Después de 24 años de presencia ininterrumpida de un personaje, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sigue ahora? ¿En dónde está el PAN? Yo creo que el PAN sigue estando en donde mismo. El problema que yo considero que tiene Acción Nacional en este momento es que no ha querido entender su realidad histórica. ¿Y qué es no querer entender su realidad histórica? Pues quererse colocar en el caudillismo, quererse colocar en un partido de un único hombre, quererse colocar en el partido de liderazgo único con sus incondicionales. Eh, y con esto pues, no estoy ni descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, simple y sencillamente creo que lo que necesita Acción Nacional es lo que ahí sí tú y yo vivimos con las dirigencias, con los líderes, con los grandes personajes, algunos que quisieran ser olvidados y abandonados, como el propio Felipe Calderón, que creo que ya en el PAN quisiera ver a alguien con su historia y con su currícula dentro del PAN. Fue, creo, probablemente el único, que lo único que le faltó, o de las pocas cosas que le faltaron, fue ser senador o candidato al Senado. Porque de ahí en fuera fue absolutamente todo. Secretario de capacitación, secretario juvenil, secretario general, presidente nacional, candidato presidencial, diputado federal, coordinador de diputados federales. Bueno, una Asambleísta, historia asambleísta, sí. una historia larga, pero que evidentemente cuando, como ahora ya no es de el gusto de algunos personajes dentro de la institución, pues ha sido lo menos vituperado y mandado a esa cosa que ahora se les ha ocurrido llamar basurero de la historia, ¿no? Que fue lo Fíjate. que finalmente ocurrió con personajes, pues, un poquito vinculados, más vinculado a ti, como Pablo Emilio Madero, como el propio Conchello, un ave de tempestades, como bien le llamara nuestro recientemente desaparecido y muy querido Jorge Lara, ¿no? Eh, Porque al final de cuentas, Abel Vicencio y José Ángel Conchello, pues no eran como que los grandes amigos, y Jorge, como buen vicentino que yo le llamaba, conocía esa parte de la historia. Entonces, los personajes son a la institución una parte fundamental para entender un todo. Porque si de repente queremos empezar a desaparecerlos, nos va a ocurrir lo que ahorita me planteabas. ¿El partido hacia dónde va? Bueno, el partido va hacia donde al líder se le ocurra. Desgraciadamente, yo no veo en este momento una, un rumbo claro, un rumbo que me explique qué es lo que puede pasar con Acción Nacional en los próximos 10 años. Porque al final de cuentas, el trabajo institucional pues está en lo que yo veo en esas grandes etapas de la historia del PAN. Ya no somos el PAN de Gómez Morín, ya no somos el PAN de Gutiérrez Lascurain. Digo, tú conociste a muchos antiguos. Yo tuve la fortuna de conocer al segundo secretario general, que era una maravilla, que fue don Raúl Velasco Simbrón, pero ese PAN ya no es el de ahora, el que venía de grupos de sinarquistas, el que venía de grupos de la Acción Católica, de la UNEC y de tantos otros grupos de católicos, que ahora nos da un miedo terrible hablar del PAN, se fundó con católicos. Pues bien lo decía Carlos Castillo, pues en el PAN, cuando le preguntaron si la mayoría eran católicos, dijo, pues sí, igual que en la porra del Atlante, es México, somos mexicanos.
Y tenemos que entender que así como la doctrina y el pensamiento y todo lo demás vienen de una doctrina social cristiana de finales del siglo XIX, con León XIII y todo lo que te puedas aventar en cursos y cursos y cursos, que Beto Link era maravilloso para esas cosas, pero que también Federico, su hermano, te las explicaba y te las explicaba con vida, ¿no? Con el día a día, con el compartir, con el platicar, con el compartir una taza de café. A mí, vamos, no me quiero ver nostálgico, pero sí extraño ese pan en el que te podías sentar con gentes de ese tamaño como Federico Ling y poder platicar con él y comentar ya sea el punto histórico o lo que estaba ocurriendo en el momento. Creo que eso es lo que le falta al PAN, para poder dar un paso hacia adelante y decir, a ver, ¿en dónde estamos y quiénes somos? ¿Somos realmente el PRIAN o tenemos que demostrar que es acción nacional? Que se Fíjate tiene que que, reinventar en muchas cosas, claro, yo estoy convencido de ello, no, no tanto como se ha planteado, ¿no? De que decir, no, es que la moda, no, a ver, no, ya lo vimos en las Olimpiadas, la moda fue el breakdance y la vacilada con que terminó siendo. No, yo creo que va más allá. fíjate que platicar con personas como tú te remueven los recuerdos. A mí me tocó ser una pequeña bisagra entre Felipe, Saúl y Pepe. Y en aquel entonces, pues, los jóvenes estábamos preocupados, o por lo menos yo recuerdo muy bien esa etapa, estábamos preocupados por formarnos para ser los dirigentes del partido. Y el primer, y de veras, esta parte, cuando se da esta pequeña bisagra, estábamos en el proceso de revisar el reglamento, las estructuras juveniles y bla, bla, bla. Pero nosotros veíamos lo que después planteó alguna vez Felipe, ¿no? Primero el partido, después el gobierno. Y lo que queríamos era tener una organización juvenil fuerte, ¿sí? Una estructura juvenil fuerte que soportara después. Nuestra pretensión era hacer a los futuros presidentes del partido que después, que tuvieran una concepción organizacional y demás, porque la doctrina no estaba a discusión. Nuestro planteamiento doctrinal estaba, venían las proyecciones y todos los documentos que tú conoces, pero nos hacía falta ese cuerpecito. Y entonces veíamos, bueno, pues tuvimos nosotros un ejercicio en el que proyectábamos cuándo ganaríamos la presidencia de la República. Y la proyectábamos para 2012 porque hacíamos una proyección de que los que estábamos participando en ese evento probablemente seríamos ya una gente con un desarrollo profesional más amplio, más grande, pero también con una estructura de partido más fuerte. ¿Sí? Y eso abrevaba esos recuerdos a los que tú dices, pues el asunto de Fede, todavía está por ahí Alfredo, pero te digo, la generosidad de don Luis y de muchos de los señorones, porque además cada estado, cada municipio, cada localidad tiene sus hombres de la historia institucional del PAN y es algo que debe venir. Entonces, nos conjunta, en esa generación del cincuentenario pudo abrevar eso. El deseo, el deseo de tener una organización fuerte, todavía no, digo, si veíamos la posibilidad de ganar el gobierno, pero teníamos que ser un partido fuerte. Y es cierto, hoy ¿cuál es la aportación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enriquecer los momentos que estamos viviendo? Mira, yo creo que todo comienza, en mi muy humilde opinión, con reconocer los errores, con reconocer dónde nos hemos equivocado. Y no lo digo por los dirigentes, lo digo por nosotros mismos.
cada uno en nuestro ámbito. Yo insisto, y a mí de repente cuando me lo preguntan, que si yo, eh, que si yo voy a ser senador, diputado, no sé cuántas posiciones más. Y digo, bueno, pues si en algún momento dado es necesario, pues hemos de ver la manera de que así sea. Pero cuando se necesite a un historiador ahí, antes no. Ahorita yo sí pienso que muy probablemente lo que necesita el PAN, y yo lo dije así como que con ganas de estar detrás de la puerta, a punto de cerrarla por fuera y decir, pues es que el PAN no necesita un historiador en este momento, necesita un psiquiatra, así de plano. ¿Por qué? Porque necesita hacer un análisis muy fuerte hacia el interior y muy fuerte hacia lo que cada uno de nosotros puede y debe de hacer. Si yo me dediqué durante casi 25 años de mi vida a trabajar desde la fundación en publicaciones, en documentos, en artículos, en ensayos, en libros, eh, eh, es mi orgullo que puedo hablar que son alrededor de 20 libros en donde o los trabajé yo o yo apoyé, ¿no? Algún día, cuando presentamos la primera edición del libro de la Secretaría Juvenil y Rafa Estrada Michel, nieto de uno de los grandes fundadores, hablaba de la mancuerna que hemos tenido o que tuvimos durante mucho tiempo, Aminadab y un servidor, pues habla justamente de eso, que ese es el trabajo que podemos hacer. Obviamente, Aminadab más hacia el análisis político, más hacia el análisis estructural y estadístico, y yo hacia el análisis histórico. Entonces, de repente salen con esta frase que yo no termino de entenderla, de que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pues a mí me encantaría que lo repitiéramos. Y me encantaría que lo repitiéramos porque yo quisiera tener líderes que, aunque algunos no sean de mi total agrado, pero tener líderes como Conchello, que tomaba el arado y no volteaba para atrás. Así de simple. Que era un hombre de armas tomar. Como Abel Vicencio, que trabajaba con mucho tesón, terco, obcecado en ciertos momentos, ¿sí? Y no me estoy yendo a los históricos, no estoy hablando de González Hinojosa, no estoy hablando de Gutiérrez Lascurain, o del propio Don Manuel, o de Don Efra, o de Preciado Hernández, de muchísimos personajes, que también nos demos cuenta, y a mí me parece muy triste, que esta historia del PAN no es historia de 3 o 4 hombres. Desgraciadamente el PAN vive ahora una época en la que si tú refriteas 4 frases de Carlos Castillo, de Maquío, de Gómez Morín y de González Luna, ya armaste un discurso. Así de plano. Cuando tienes una pléyade impresionante de gentes tan humildes como Tomás Carmona o tan extraordinarios como Preciado Hernández. ¿Sí? Digo Preciado Hernández porque su nombre está en la fundación, pero yo no encuentro o no he encontrado el discurso en donde tomando esos bases, esos fundamentos, el líder panista pueda llegar a decir, yo propongo esto. Yo no estoy presentando lo que dijeron. A mí por eso, y trabajé en varios de ellos, estos libros de Díaz Fuerza, a mí no me hacen feliz, porque finalmente es un ejercicio de hacerle la vida fácil a la persona, y qué bueno, pero en hacer la vida fácil, el discurso se vuelve fácil, el discurso se vuelve simplón. Y de repente a mí me llegó a pasar que llegaban y decían, oye Gerardo, ¿de dónde salió la frase fulana? No, pues no tengo idea. Es que ni Díaz Fuerza, pues sí, pero como que la fuente no está bien citada. Casos como ese. Entonces, yo creo que lo primero que necesita el PAN sí es retomar a los viejos autores, es retomar a los viejos líderes,
No olvidarse de gentes como Armando Ávila, como Jesús Hernández Díaz, como, úchale, de los que se fueron muchos, el próspero Leonardo Batis, que ahora pobre está dando tumbos intentando salvar la camiseta en el camino, o gentes como Gutiérrez Vega, como Rodríguez Lapuente, o sea, los esos tribunos, tribunos de Jiménez aquella Remus, época, Miguel Estrada, híjole, González Diego, Morfín, Diego, Toño Dos Jesús Santos, González Esmal, Jesús. o sea, hay una cantidad impresionante de personajes que no es para que te quedes en la historia y digas, ay, qué bonita historia, no, eso es lo menos importante. Yo entiendo y vamos, viví con y de ello y para ello, insisto, durante más de 20 años, ¿sí? Fui feliz trabajando así y trabajando ahí. Fui feliz dando conferencias, dando pláticas, prácticamente igual. Son 3 años en que yo no he vuelto a dar una conferencia, una charla, por ahí, algunas hace un par de años, pero nada más. Pero además por Eh, tu tarea, la posibilidad de reencontrarte con esas personas, ¿no? Muchos de ellos que también referían y se hacía una telaraña de personalidades en cada una de sus comunidades, que ahora también es eso. O sea, hablabas de ideas fuerza. Pues Ideas Fuerza, yo creo que era un esfuerzo agradable, bonito. Hoy la inteligencia artificial, quién sabe a dónde lleve los discursos del partido. Sí, había, por ejemplo, una referencia que decías, aunque sea mal citada, pero estaba ahí. Ahora la Bueno, pero es la frasecita del relumbrón bonita que motiva a la gente. Yo me acuerdo muchas veces, algunas que me dio cierta tristeza. Alguna vez un muchacho en Hidalgo, en Pachuca, me acuerdo muy bien, llegó y me preguntó, oye, ¿y de dónde sacas tanta información? Le dije, mira, hay unos objetos así rectangulares que tienen hojas, que los puedes abrir y leerlos. Y ahí viene la información. Pero también hay personas a las que les puedes preguntar, que puedes cuestionarlos, que puedes confrontarlos, así de plano. Digo, porque yo te puedo decir, no siempre recibí cosas bonitas de muchas gentes. Alguna vez recibí un regaño del profe Avilés, nada más del profe Avilés, que fue un Alejandro, sí. regaño bastante, bastante amable al final del día, porque así era él. Porque yo le llamé, o como le llamaban todos, la fachada del edificio de Avenida Juárez, desaparecido, le llamaban el Muro de las Lamentaciones. Y entonces, pues, en alguna presentación, algo que él vio, me dice, ¿por qué lo llama así? Le dije, porque es que así nos decían los de enfrente. Le dije, profe, pero ese nombre daba daba una identidad muy clara. Ahora ya no hay muro de las lamentaciones. Ahora ya ni siquiera muro, porque nuestro edificio, el edificio del PAN, ya no tiene un muro. Es un marco en donde no hay nada en medio. Sí. Y perdón que haga la analogía, pero desgraciadamente el PAN, el edificio se transformó en el reflejo de lo que tenemos ahora en el partido. No hay nada adentro, no hay nada en medio. Eso es fundamentalmente lo que hay que hacer. Y tú me decías, es que tiene que ser de aquí a 20, 30 años. No sé a cuántos años, no tengo idea, francamente. Pero sí creo que lo que se tiene que poner o empezar a hacer, pues, es rellenar ese espacio con un lienzo en donde puedan los que van a llegar o los que están llegando pintar algo, demostrar que el PAN tiene algo. Porque yo honestamente, desde el 2000 yo recuerdo muchísimo estar en esa asamblea, en el lienzo charro, en donde se aprobó la alianza con el Verde. Yo recuerdo y a mucha honra que junto con un paisano michoacano, pues levantamos la mano para votar en contra. Nadie nos escuchó, pero bueno, pues ni modo. Así es esto. Y las mayorías ganan en una democracia. Entonces,
el paso de los años terminó dándome la razón, o dándonos la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 2000 el PAN podía ganar sin necesidad de nadie, creo yo. Probablemente habrá quien me desmienta y me diga, no, estás equivocado porque no es de esa manera. Bueno, yo pienso que el PAN podía ganar Así sin es. necesidad de una alianza, sin necesidad. Y se forjaron y hoy vemos el verde al que le dimos espacio y vemos lo que Claro. es y bueno, y eso es lo interesante de la reflexión de la historia, esta parte que nos lleva a los pesos y los contrapesos, ¿no? A los aciertos y los errores. Finalmente ya es un hecho histórico y algo que no, la verdad no recuerdo quién tuvimos una conversación, y yo en aquel entonces, en la juventud, en torno a lo siguiente, dice, es que tienen ustedes que estar conscientes que están en el lugar donde se hace la historia, ¿sí? Pero si somos oposición, sí, pero si somos la oposición que hemos sido, seguimos haciendo historia y estamos aportándole al país como oposición. Si además, debió de haber sido alguien de la Cámara, además, jovencito, todo está en el diario de los debates, ¿sí? Cuando un tribuno de Acción Nacional sube y se dirige al Pleno, está haciendo historia. Lo que dice su argumentación, su propuesta, su descalificación debe estar documentada de tal manera que sea una referencia histórica, su intervención. Y hoy lamentablemente vemos las expresiones que se dan en el recinto parlamentario. Y así muchas reflexiones, como refieres, hay que ver, hay que construir, hay que pintar ese lienzo, hay que retomar el compromiso que tiene esta institución, como todas, o sea, verdaderamente todas hay gente interesante, gente buena, gente que defiende sus ideas, sus principios, algunos, pues ya, que se descalifican solos, pero bueno, pero se hace Pero historia, se construye un país. claro, claro. Y mira, como dices, en el Parlamento se hizo historia. Y obviamente, recordar, hay una y mil anécdotas de lo que ocurría en el Parlamento, de lo que ocurría, y no yéndonos tan lejos, de lo que ocurría al interior del partido. Cuando, no sé si fue con, con Germán, o terminó por cerrarse esa puerta del debate en el Consejo Nacional ya con Gustavo Madero, pero fue en esos años. Ya no existe el debate en el Consejo Nacional, existen voces. Sí, pero no hay debate. Y lo hemos comentado, yo lo he comentado con al menos dos, un consejero y una consejera vitalicios, que dicen, bueno, es que hay que dar el debate. El debate es ida y vuelta. Cuando el debate es nada más un gran discurso que no tiene eco en ningún lado, que en el salón del consejo hay 50, 60 gentes de 380 que tendrían que estar ahí adentro, pero que están tomando el café o platicando en otro lado, ese debate no existe. Ese debate desapareció. Esos grandes discursos de presidentes nacionales que, vuelvo a lo mismo, pueden caernos bien o mal, pero que modificaban una votación, que modificaban una decisión prácticamente tomada, ¿sí? Que obviamente hacían simbrar a todo un auditorio, como fueron las épocas de Serapio Rendón o como fueron las épocas de Vasconcelos, cuando el Consejo se reunía ahí, que ahí se eligió pues, por lo menos a Carlos Castillo y a Luis Álvarez, ¿no? Pero esas épocas, pues no, yo no las veo. Yo no No, las veo, yo bueno, no quiero que regrese Carlos Castillo, o sea, que otra vez tengamos a un Carlos Castillo en el PAN, alguien que venga de Friburgo, no, eso es imposible porque
un momento histórico y es un personaje que existió, que fue. ¿En dónde están? ¿En dónde están los nuevos jóvenes, los nuevos cincuentenarios que van a modificar la realidad del PAN? No lo sé, no sé en dónde estén. Ahora, digo, se hablaba en tiempos no sé si fue de César, que se hablaba del Jimbori, porque pues eran puros chamaquitos los que estaban en el Comité Nacional, pero desgraciadamente, te puedo decir, pues esos chamaquitos del Jimbori de César, híjole, hacían muchas más cosas de las que ahora se han estado haciendo. Y Sí, lo digo sin empacho porque evidentemente, aun cuando prácticamente, insisto, tengo pues, por lo menos más de 2 años que no tengo mayor contacto con las decisiones y con lo que se está haciendo en el Comité Nacional, pero pues, veo los resultados, sí, claro, se veo ve los desde fuera. resultados de las decisiones, porque de repente cuando decían, es que son los mismos de siempre, y eso me acuerdo muchísimo, aquí en Morelia, ¿quiénes eran los mismos de siempre? Los Morelos, los Calderón, sí, eran los mismos de siempre, pero porque nadie quería entrarle. Ahora, como sabemos que hay una pluri, y decimos, pues ponlo en primer lugar de la pluri, y ya, no tengo mayor problema, no pasa nada, porque haga o no campaña, de todas maneras tengo el lugar asegurado, a menos de que nos quedamos terminando con el 3-4% de la votación y perdamos el registro, ¿no? Pero de ahí en fuera sabemos que hay la posibilidad de llegar. Estos hombres que luchaban y que recorrían sus distritos, como Armando Ávila, tuve la gran fortuna de platicar directamente con él muchas veces, muchas veces. Antes de morir, tuve la satisfacción de poder escribir una serie de textos, articulitos muy simples, muy sencillos, muy, no sé si hasta medio mal escritos, pero no importa, porque le pude hacer un homenaje en vida y decirle, don Armando, usted sabía lo que era hacer una campaña, usted sabía lo que era trabajar al interior del partido, usted sabía lo que era darle al partido, quitándole a su familia incluso. Entonces, yo creo que lo más importante, y para no extenderme, y no extenderme mucho, creo que es buscar en dónde están esos compromisos, buscar en dónde están esos grandes liderazgos que debe de seguir teniendo el PAN. Porque se murió Jorge Lara, pero seguramente habrá otro ser pensante muy importante al interior del partido que pueda hacer y jalar hacia, haciendo una analogía medio Star Wars, pero ser una analogía hacia el lado de la fuerza, hacia el lado positivo, no hacia el lado oscuro, y jalar a estos nuevos militantes, que no hay muchos, por cierto, porque a los jóvenes no les interesa la política, no les interesan los partidos. Entonces yo creo que pues deben de estar ahí. ¿En dónde? No lo sé. Probablemente hay que levantar una piedra y decir, ah, mira, aquí había uno. Habrá que buscarlos. Habrá que buscarlos porque, Finalmente, bueno, nuestra institución es una institución de líderes, es una institución y así lo ha demostrado históricamente. Gerardo, muchísimas gracias. El tiempo es cruel, se abren sí, muchas cosas. Has referido varias veces al buen Jorge. Jorge aportó, ahí está Actores y Testigos con Juan José Rodríguez Prats. Es una obra igual de consulta, muy interesante y bueno, muchas gracias por acompañarme en este inicio, de veras, mi gratitud siempre y pues por aquí vamos a ir desfilando, ojalá sigas el canal y compartas y vamos a poder ir teniendo reflexiones de esta naturaleza con personas como tú, que son personas que han aportado a la institución y que muchas veces estamos pues por ahí lejecitos tras bambalinas. Muchas gracias. seguiremos en contacto, mi querido Seguiremos Sergio. continuando, dijeron por ahí. Seguiremos continuando, dijera, ahorita se me fue el nombre, decíamos que era Eutimio, pero no fue Eutimio Camacho. No, Este,
era un Dionisio, creo que se llamaba, sí. pero pues ese seguir continuando es justamente la idea fuerza más importante en este momento, porque esta friega de eternidad pues no se va a terminar aquí y podemos nosotros retirarnos y hacernos un lado, como bien lo enseñó Carlos Castillo, que hay que cumplir ciclos y después de cumplir un ciclo retirarnos a tiempo y dejar que las cosas sigan haciéndose. No somos indispensables. Llegamos a ser necesarios en cierto momento, pero no indispensables. Provoquemos ser necesarios, porque nunca vamos a ser indispensables. Muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias, Gerardo. Sergio. Gracias. Que estés bien.